¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos y bienvenidas a Voces de Libertad. Un gusto para mí poder estar en este espacio, gracias a los amigos y amigas de La Mula, y plantear la posibilidad de reflexionar sobre distintos temas que nos afectan y especialmente afectan a pueblos y colectivos históricamente discriminados. Vamos a hablar de racismo y de discriminación racial. En los últimos días, nuevamente hemos sido testigos de distintos casos. Pasamos del blackface de la deportista e influencer a los insultos racistas de Aarón Cotrina y recientemente hemos sido testigos de lo que dijo la congresista de la República, Marta Chávez, con respecto al señor Vicente Ceballos. Entonces, digamos, hemos tenido una y otra vez acciones que nos dan cuenta de discriminación racial. Sin embargo, es importante abordar el tema a profundidad. El racismo como ideología ha sido totalmente desestimada. Se supone que no deberíamos basarnos en nuestra apariencia física, raza, entre comillas, para plantear jerarquías entre los seres humanos. Por tanto, las prácticas discriminatorias por motivos raciales no deberían ser pan de cada día. Esto no es así. Sabemos que seguimos dando cuenta de su existencia. Pero para poder abordar el tema, consideramos importante también hablar con algunas personas, académicos, que han también reflexionado desde ya hace mucho tiempo sobre esta situación. Por eso tenemos el gusto de presentar a Juan Carlos Cayirgos. Él es profesor de antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es doctor en historia latinoamericana, tiene como sus intereses el racismo, la etnicidad, sobre todo en el marco de lo que significa la construcción de las naciones, incluso incorporando distintos enfoques interseccionales necesarios para el análisis de la realidad peruana. Y por eso hemos decidido que sea Juan Carlos Cayirgos quien inaugure esta posibilidad de entrevistas a través de Voces de Libertad. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido a Voces de Libertad y a este espacio para hablar del tema que nos ocupa y nos preocupa también. ¿Cómo estás? Me siento muy contento de estar contigo, Sofía, en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por darte este tiempo. Hemos hablado de racismo, de discriminación racial, ha estado, digamos, en la agenda pública, por allí en la agenda política. Sin embargo, para seguir, espero, construyendo un cambio con respecto a esto, es necesario nuevamente tratar de entender su origen. ¿Por qué persisten las manifestaciones racistas en nuestros países, pese a que no hay un sustento científico? ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué nos dice el análisis científico social al respecto? Ok, esa es una pregunta, digamos, muy buena, ¿no? Pero que demanda, digamos, una explicación. De hecho, hasta a partir del siglo XVIII surge el llamado racismo científico, que va a tener una carta de ciudadanía innegable hasta, más bien, entrado el siglo XX, ¿no? Es decir, en todos los países había, por ejemplo, esta idea de que se debía mejorar la raza y habían sociedades de eugenesia, en donde, digamos, eran miembros los médicos más importantes de todos los países, ¿no? Y eso pasaba, digamos, tanto en la Alemania nazi como en los Estados Unidos, como en el Perú, como en muchos otros países, ¿no? Esa legitimidad científica se desmorona recién a partir de más o menos mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, quiero decir, ¿no? En donde primero hay un rechazo, digamos, moral al racismo científico y luego hay un cuestionamiento de sus bases más epistemológicas y lo que se demuestra es que, digamos, tenía pies de barro, digamos, no era científico como se pretendía, ¿no? Sino que era un compuesto de falacias, ¿no? Pero la pregunta que me haces es bien importante. Si sabes que son falacias y que esto, digamos, no se sustenta en la ciencia, ¿por qué subsiste, no? Y yo creo que, digamos, la respuesta tiene que ver con que ¿para qué sirvió? ¿Para qué nació el racismo científico?
y de hecho nació para justificar, ¿no es cierto?, legitimar la expansión europea, ¿no? Entonces sirvió para legitimar y justificar procesos de conquista, de despojo de recursos, de exclusiones, también de apropiación de fuerza de trabajo, por ejemplo, de los europeos, digamos, en África, ¿no? En África, en otros lugares, ¿no? Pongámonos a pensar que a fines del siglo XIX, entre 1884 y 85, los europeos literalmente se juntaron para dividirse África y repartírselo, ¿no? Esto para ti, esto para mí, ¿no? En la conferencia de Berlín, ¿no? Entonces, el racismo científico tenía el sustento de, bueno, esto es necesario porque los africanos no pueden gobernarse a sí mismos, esto es necesario porque necesitan de la mano bondadosa, digamos, de los europeos para que los gobiernen, los guíen y aprovechen los recursos que hay en sus lugares, ¿no? Entonces, claro, todo eso se desmorona, digamos, a mediados del siglo XX, pero subsiste, digamos, de otra manera, ya como una ideología, ya no con una pretensión necesariamente científica, ¿no? Pero sigue cumpliendo de alguna manera objetivos similares, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que hace el racismo científico es deshistorizar, digamos, hechos históricos, ¿no? Entonces, los privilegios, las exclusiones, las injusticias parecen no tener nada que ver con, digamos, procesos históricos, con intereses geopolíticos, ¿no es cierto?, con procesos de dominación, de imposición, ¿no es cierto?, sino parecen ser el resultado de que hay seres que son inferiores y seres que son superiores, ¿no? Y yo creo que digamos, esta idea de que, por ejemplo, los pobres son pobres porque se lo merecen, ¿no es cierto?, encuentran en el racismo una treta, una explicación supuesta, ¿no es cierto? Entonces, Claro. las poblaciones indígenas son pobres, ¿cierto?, y tienen menos prestigio, no porque hayan sido víctimas de un proceso de conquista, sino porque son inferiores, digamos, física, intelectualmente, moralmente, psicológicamente. Eso es lo que el racismo transmite. O los pueblos afroperuanos, digamos, no alcanzan lugares de prestigio y de visibilidad social. Esto no es por un proceso histórico que tiene que ver con, digamos, procesos después de abolida la esclavitud que mantienen, ¿no es cierto?, a la gente peruana alejada de recursos materiales y simbólicos, sino que supuestamente tenía que ver con ellos mismos, digamos, son incapaces de dar, digamos, la pobreza o superar la marginalidad, ¿no? Entonces, el Claro. racismo es una treta, ya no es científica, pero sigue siendo una treta ideológica, ¿no es cierto? Que lo que hace es echarle la culpa a las víctimas de la historia, digamos, quienes han sufrido procesos de despojo, procesos de migración forzosa, ¿no es cierto?, de diáspora, condiciones de esclavitud, echarle la culpa a ellos mismos de su destino, digamos, ¿no? Claro, porque entendemos entonces que la motivación que tuvo y el sustento en su momento el racismo científico no desapareció a pesar Exacto, de que no había mayor posibilidad de sustentarlo, de mantenerlo, sustentación, ¿no? Es exacto, decir, las exacto, situaciones de jerarquía de poder eran necesarias mantenerlas. exacto. Pero En que cada si uno bien, supuestamente tiene su lugar, ¿no? ¿Qué es lo que aparece, por ejemplo, lo de la congresista Marta Chávez, ¿cierto? Entonces, si una persona tiene rasgos indígenas, entonces tiene un lugar, está bien que sea campesino y que sea pobre, digamos, pero si obtiene, digamos, un puesto, se le nombra como embajador del Perú en la OEA, entonces se ha salido de su lugar, está mal, ¿no? Por ahí va, ¿no? claro, y además también hay que decir que lo señalado en esta oportunidad por la congresista Marta Chávez no es un tema aislado, es decir, todavía seguimos en muchas oportunidades desarrollándonos y planteando interacciones a partir de ese tipo de reflexiones y de pensamientos. Justamente un estudio de la Universidad del Pacífico de algunos años hizo una comparación de la posibilidad de acceso a un empleo Un empleo, de personas blancas y personas afrodescendientes. De exacto, 100 currículums tenían que mandar 186 los afrodescendientes. Y exacto, así tenemos que dar exacto, cuenta que las barreras son mayores. Entonces, exacto. todas estas situaciones son constantes en nuestro país Ujú, y en ujú. distintos países del mundo. ¿Qué es lo que no estamos viendo para lograr erradicar todas esto? O simplemente hay demasiados intereses para que esto no cambie. Ok, preguntaza también, digamos, ¿no? Pero mira, que no estamos viendo. Yo creo que en general lo que nos convoca es, digamos, un hecho puntual, conjunto de hechos puntuales que tú los has enumerado, ¿no es cierto?
Y muchas veces escuchamos ese tipo de cosas y nos indignamos, la opinión pública, digamos, reacciona, y lo cual me parece muy bien, ¿no es cierto? Porque es inaceptable. Nadie debería, digamos, sentirse, digamos, con el derecho de marginar a alguien o denigrar a alguien, ¿no? ¿Verdad? Entonces está bien, pero yo creo que debemos un poco trascender también el hecho puntual. O sea, está bien castigarlo, está bien, digamos, que nos indigne, pero creo que, digamos, lo que tú estás planteando es una reflexión un poquito más profunda y eso es lo que necesitamos, ¿no? Pensar que estos no son actos individuales. ¿Sí? Yo creo que el racismo no debemos verlo solamente en actos de discriminación, que claro, ahí hay racismo, no hay duda, ¿no es cierto? Sino ver cómo nuestro país hay estructuras sociales, ¿no es cierto?, en donde ciertas personas tienen un acceso más fácil al prestigio y a recursos materiales, ¿no es cierto?, y otras personas no tienen. Y eso es estructural, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta por qué, por ejemplo, las estadísticas dicen que el número de personas afrodescendientes que llegan a tener una educación, digamos, universitaria es así como el 2%, entonces no estamos hablando sino de marginación estructural. Cuando uno ve el estudio de la Pacífico que tú has citado, ¿no es cierto? Y ve que, digamos, es tan difícil conseguir un empleo inclusive con igualdad de calificaciones, igualdad de experiencia, ¿no es cierto? Porque te van a marginar por tu color de piel, ¿no es cierto? Y por todo ese conjunto de estereotipos y prejuicios que hay asociados con el color de piel. Entonces lo que vemos es que esto no es un hecho no son hechos anecdóticos, eso es lo que quiero decir. El racismo no es hechos anecdóticos, es marginación, pobreza, ¿no es cierto? Es además dolor, ¿no es cierto? El dolor que causa ser insultado, el dolor que causa ser excluido, digamos, de un trabajo, el dolor que causa vivir en pobreza, digamos, cuando en realidad los servicios del Estado podrían estar ahí y podrían fomentar, digamos, otros destinos, ¿no? Y además, cuando existe un discurso tan individualizante hoy en día, ese discurso neoliberal que el que no tiene es porque no se esfuerza, o que el esfuerzo es éxito, ¿no es cierto? Entonces, no todo depende del éxito, perdón, del esfuerzo, ¿no? Depende lamentablemente de estas mentalidades, ¿no es cierto?, rígidas, y de estas estructuras que no dan acceso, digamos, democrático, igualitario a las personas, ¿no? A la educación, a la salud, y obviamente también al empleo, por lo tanto al bienestar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de racismo, creo que debemos trascender, digamos, la anécdota, ¿no es cierto? Que está bien que nos diga el caso individual, no quiero negarlo, ¿no? Pero debemos también mirar esas estructuras que marginan y que causan injusticia, desigualdad, marginación, ¿no? Creo que por ahí va, ¿no? Por Creo que ahí. no le estamos... Y obviamente hay resistencias a ver esto, ¿no? Y las resistencias, bueno, es evidente que hay grupos que no quieren soltar sus privilegios, ¿no? Y que se sienten amenazados cuando, caramba, alguien que tiene rasgos andinos, ¿no es cierto?, es nombrado como embajador de la OEA, ¿no? Porque, caramba, se está saliendo de su sitio, debería quedarse donde, entre comillas, pertenece, ¿no? Entonces, creo que hay intereses, ¿cierto?, evidentes. Y por otro lado, creo que también hay como prácticas como bien enraizadas, ¿no es cierto?, que se han hecho sentido común de vincular, por ejemplo, en la publicidad, en los medios, la blancura con la belleza, la blancura con el prestigio, la blancura con todo lo deseable, ¿no? Entonces, a veces ya son como conscientes también, o sea, el publicista ni siquiera se da cuenta que está siendo racista cuando pone, pues, ¿no es cierto?, la imagen de una familia blanca ideal en su publicidad por el Día del Padre o el Día de la Madre, ¿no? Creo que lo que no estamos es, por un lado, pensando estructuralmente, por otro lado, estamos haciendo ver la necesidad de tener una sociedad justa y democrática, ¿no es cierto? Y por otro lado, de atacar esos sentidos comunes tan enraizados, ¿no es cierto?, que hacen posible cosas como las que estamos hablando, los casos puntuales, ¿no? Pero que están en todas Claro. partes. O sea, cuando uno prende el televisor está ahí, cuando uno coge, digamos, los libros de historia, ¿no? Yo te decía que como historiador creo que tenemos que trascender la manera en que se enseña la historia en este país, ¿no? O sea, creo que la historia
si uno coge los libros de colegio, parecen ser una sucesión de grandes hombres blancos, ¿no es cierto?, que gobernaron, que fueron héroes, pero ¿dónde estamos, digamos, los peruanos de a pie? ¿Dónde están los afroperuanos y su contribución a la historia del Perú? Aparecen solamente, qué sé yo, en la esclavitud y luego en que fueron liberados, ¿no es verdad?, sin agencia. Entonces, yo creo que eso nos hace mucho daño, ¿no? Y creo que la narrativa, por ejemplo, del mestizaje también, y narrativas que luego en nuestros días vienen hasta el asunto de la marca Perú, que debemos sentirnos orgullosos, ¿no es cierto?, de nuestra comida. A veces creo que estamos como atrapados por fetiches, ¿no? Entonces, Así es. ay, que el pisco es peruano, pero nadie se preocupa por las mujeres afroperuanas que trabajan, digamos, en el desierto cultivando la uva, ¿no? O, qué sé yo, la papa, la peruanidad de la papa y estar orgullosos de nuestra comida, pero ¿quién se preocupa del campesino papero y cuánto gana? Entonces, creo que los Sí. discursos acerca de la nación engañan. Sí, y sobre todo esa necesidad que hay también de sentirnos visibilizados en un país diverso, ¿no? Y tú Ujú, hacías alusión a ujú. la historia y precisamente por eso es que también me parecía importante conversar contigo, porque la historia que nos cuentan o la historia que nos han contado a muchos de nosotros como afrodescendientes ha sido ubicándonos en un rol totalmente pasivo, Así es. en una posición incluso de complacencia ante la esclavización. Ujú, No se ha ujú. hablado de esclavización, se ha hablado de esclavos como estado Exacto, natural, exacto. ¿no?, de nuestras vidas. Entonces, eso, ¿cómo está cambiando realmente? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer de Mm, manera concreta para que finalmente podamos tener resultados quizás no a mm, corto plazo a nivel de cambio de mentalidades, pero sí a mediano y a ujú. largo plazo, que creo que es también algo que deberíamos estar Claro. visibilizando, trabajando, cuestionando constantemente? Claro, primero que nada, reforzar lo que has dicho, ¿no? O sea, creo que es a largo plazo. O sea, esto no es que podamos cambiarlo por decreto, ¿no? O sea, creo que las leyes están bien y tiene que haber leyes antirracistas y tiene que penarse una expresión de racismo, tiene que penarse la discriminación. Eso me parece inobjetable, ¿no? Y creo que la ley también puede contribuir a que nos demos cuenta, ¿no es cierto?, de cómo y hacernos responsables de nuestros actos, ¿no? Este, de cómo actuamos, ¿no? Al mismo tiempo, creo que el cambio que necesitamos es un cambio, digamos, a largo plazo, porque la cultura, las mentalidades no se cambian de un día para otro, ¿no? Entonces, una vía, creo, para tocar el cambio es la educación, ¿no es cierto? La enseñanza de la historia, la enseñanza de ciencias sociales, ¿no es verdad? Otra vía puede ser, digamos, los medios de comunicación, ¿no? Creo que necesitamos mucho que transformar ahí bien, ¿no? En cuanto a imágenes que nos bombardean de prestigio, ¿no? Y al mismo tiempo de desprestigio, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, no sé, a caricaturas inaceptables, ¿no es cierto? Como la paisana Jacinta o el negro Mama, estos personajes que realmente son denigrantes, ¿no? En cuanto a la historia, sí yo pienso que hay mucho que transformar, ¿no? Lo que tú dices acerca de la representación de los afroperuanos en la historia es interesante porque persiste a pesar de que ya en el mundo académico eso ha sido muy trascendido, ¿no es cierto? Y hay muchos libros de historia que uno puede citar que hablan más bien de la agencia, de la rebeldía, frente a la esclavización, ¿no es cierto? Y obviamente los movimientos afroperuanos han hecho mucho también, ¿no es cierto?, de dar, incluso de esos cambios que parecen sutiles, pero son muy importantes, ¿no? De no decir esclavo, pues porque nadie es esclavo. Uno tiene Sí, que hablar de esclavizado, ¿no? así Porque la es. esclavitud es una relación, ¿no es cierto? Y es algo que se impone, no es que uno sea, ¿no? Yo creo que de alguna manera también la palabra pobre a mí suena como muy mal, ¿no? Yo prefiero decir de la gente empobrecida, ¿no? Porque es Empobrecida, claro. empobrecida por estructuras sociales que la empobrecen, ¿no? Entonces yo creo que hay avances, ¿no? Creo que, digamos, desde movimientos sociales, desde la academia, hay contribuciones, pero todavía no llegan
uno, a los libros de historia, no llegan a los currículums, ¿no es cierto? No llegan al día a día de la escuela, ¿no? Y eso es lo que tenemos que lograr, que llegue ahí a nivel básico, no, digamos, para los eruditos, en el caso de la academia, ¿no es cierto?, de los 4 gatos que no leemos cuando sale una publicación, tampoco necesariamente estar limitados por estos lenguajes académicos, ¿no es cierto?, que a veces nos separan y nos ponen una torre de Babel, ¿no? Yo creo que necesitamos llegar a audiencias más amplias, y por eso necesitamos voces como la tuya, ¿no es verdad? En medios masivos o en todos los medios posibles, como para que se difundan, ¿no es cierto?, contenidos distintos, ¿no? Juan Entonces Carlos, a mí yo... me parece, sí, y voy a tomar eso porque también el lugar de enunciación de cada uno de nosotros es importante tenerlo en cuenta, ¿no? En particular te puedo hablar desde la experiencia y desde el conocimiento que me ha obligado a tener mi experiencia como una persona racializada. Tú desde la academia, con este acercamiento que nos permite también plantear reflexiones. Entonces, ¿es posible que el sector que debe cuestionar sus privilegios lo haga? ¿O es un sueño, un sueño inalcanzable? Porque la verdad, ese es un tema que también mucho Sí. estamos hablando en los últimos años, ¿no? Y hablamos, cuestionen sus privilegios, las personas blancas, mestizas, ustedes cuestionen sus privilegios. ¿Es posible, y te lo voy a decir así, que ustedes cuestionen sus privilegios? Mira, el otro día me llamó una periodista a preguntarme acerca del papel de los hombres en el feminismo, ¿no? Y le dije, bueno, el feminismo es un movimiento de mujeres, ¿no? Nosotros tenemos que aprender, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y cuestionarnos, ¿no? Y contribuir a cuestionar, digamos, la base de masculinidades tóxicas, etcétera, ¿no? Yo creo que las élites tienden a ser normalmente conservadoras porque, claro, ganan mucho, digamos, manteniendo las cosas como están, ¿no es cierto? El statu quo, ¿no? Entonces, claro, si ya son élites y obtienen ciertos recursos o acceso a prestigio con el mundo como es, entonces, ¿para qué vamos a cambiar el mundo? ¿No es verdad? Mejor dejémoslo o luchemos más bien por mantenerlo, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay medios, ¿no es cierto?, para que los cambios se vayan dando generacionalmente también, ¿no es cierto? O sea, con los más jóvenes en la escuela. Y yo creo que efectivamente uno de los puntos es hacer ver que el racismo es un eje, ¿no es cierto?, de desigualdad, en donde así como hay víctimas, hay beneficiarios. Así como hay gente que es marginada, hay privilegios, ¿no es cierto? Así como hay dolor, también hay goce, ¿no es cierto? O sea, goce en el sentido del goce que produce el ser representado como bonito, como prestigioso, el que se te abran las puertas, digamos, con relativa facilidad a empleos o círculos sociales, ¿no? Entonces, y yo creo que tenemos que seguir visibilizando ¿no? Lo malo y lo bueno, o sea, quién gana y quién pierde en este mundo racista, ¿no? Y denunciando esas disparidades, ¿no? Convencer a las élites de que cambie, lo veo bien complicado, ¿no es cierto? Pero hay que hacerlo sin su voluntad, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que también debemos convencer a la mayoría de este país, ¿no es cierto? Que también internaliza, porque es bombardeado por discursos racistas, ¿no es cierto? Digamos, también hacer, digamos, que hayan otros sentidos comunes ahí, ¿no? Porque creo que es la rebeldía, ¿no es cierto? Y el accionar también subalterno el que va a poder de alguna manera transformar el mundo, ¿no? Porque si estamos esperando que las élites se compadezcan y tomen conciencia, creo que podemos seguir sentados. Sí, y a eso iba, porque a veces siento que estamos como entrampados en estas reflexiones que son necesarias, en en alzar nuestra voz, que también es necesario, pero no estamos dando ese paso hacia adelante, ¿no? Es decir, ¿qué va a hacer que realmente, digamos, hay un cambio sustancial en nuestro país para decir que las prácticas discriminatorias se están eliminando y que el racismo estructural está desapareciendo?
porque lo que nosotros hemos enumerado junto contigo de los últimos acontecimientos son prácticas discriminatorias que Claro, claro. considero merecen totalmente la visibilización, la condena Ujú. y La sanción también, sí. la sanción, Ujú. pero también la reparación. Por Exacto. ejemplo, Mira, sí, ahí voy, porque ya están comentando, y estoy viendo sí, también los comentarios, y hablan nuevamente de complejos, ¿no? Ustedes están acomplejados, ustedes sí, afrodescendientes e indígenas están claro. acomplejados. Entonces, ¿qué es lo que qué podemos hablar sobre eso? ¿Qué reflexión te merece? Bueno, primero que nada, la reacción esta de llamar acomplejado a alguien que está reclamando me parece, digamos, una reacción bien, este, ¿cómo se dice? Común, extendida, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo inaceptable, ¿no? Digamos, es como cuando las mujeres denuncian que hay acoso, decir, no, eres una complejada. Son hechos reales, ¿no? La discriminación es real. La discriminación que sufre una mujer afroperuana, y digo, no es que, digo, que quiera hablar por ti, digamos, pero es sabido, ¿no es cierto? Hay investigaciones, está el trabajo, bueno, trabajo de intelectuales afroperuanas, ¿no es cierto?, muy importantes. Este, eh, es inaceptable, o sea, realmente es, además, inocultable, ¿no? Los estereotipos son inocultables, las ventajas son inocultables. Entonces, no es que la gente se queje porque, digamos, sea engreída, ¿no? Sino porque hay injusticias que debemos transformar si queremos llamarnos un país justo o si queremos tener un país, cuando se habla de meritocracia, que sea mínimamente meritocrática, ¿no es cierto? Con igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, no es que haya resentimiento, lo que hay es ganas de cambiar y mejorar nuestro país, me parece, ¿no es cierto? Para todas y para todos, ¿no? Entonces, y yo creo que, como te decía, esto no es un cambio que se pueda dar prestando la atención a una sola dimensión. La dimensión legal es una cosa, la dimensión educativa es otra, la dimensión de los medios de comunicación es otra. Tenemos que cambiar cosas tan simples como nuestro humor, por ejemplo, ¿no? Que va reproduciendo sutilmente también estereotipos, ¿no es cierto?, que ubican a unas personas como, digamos, en ciertos espacios o en ciertas profesiones o en ciertos lugares, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que cambiar tanto que podríamos empezar a armar una agenda, digamos, para medios, nada más. Una Ya, agenda solamente para, digamos, educación, ¿no? Y creo que deberíamos hacerlo, ¿no? Y creo que, por ejemplo, a mí, cuando el presidente de la República habla de casos de racismo, no es la primera vez que lo ha hecho, yo digo, qué bueno, ¿no es cierto?, que lo visibilice, pero luego se quedó en, digamos, ya, lo dijo, pero no, ¿por qué no nos sentamos a conversar, digamos, racismo en la educación y hacemos algo? ¿Por qué no nos sentamos, conversamos el racismo en los servicios de salud y hacemos algo? ¿Por qué no? Y así, ¿no es cierto?, en medios de comunicación. Y yo creo que son varias agendas que tenemos que hacer como para poder atacar esto de distintos frentes, ¿no? Y obviamente desde una perspectiva interseccional, que tome en cuenta también el género, ¿no es cierto?, que tome en cuenta la clase social. Entonces, pero tú mencionaste algo de victimización, y yo sí creo en las políticas reparativas, te soy sincero. Y yo creo que sí, en la reparación. historia, ¿no es cierto? Y yo creo que en la historia hay víctimas. Y me parece inobjetable, ¿no es verdad? O sea, me parece inobjetable que había un proceso, digamos, por un lado de conquista, de despojo, ¿no es cierto?, y de empobrecimiento de las vidas indígenas, por otro lado, una diáspora forzosa en situación de esclavitud y una permanencia, ¿no es cierto?, en la pobreza, una permanencia en la exclusión del mundo afroperuano, y yo creo que debemos reparar eso, ¿sí? Porque, digamos, cambiar la situación después de siglos, ¿no es cierto?, de injusticias, ¿no es cierto?, creo que requiere de una agenda más positiva, digamos, no solamente luchar contra el racismo, sino de discriminación positiva. Yo lo veo así, ¿no? Y de reparación. Y yo creo que es una reparación digamos, no es un don, no es un regalo, sino es un reparar, exactamente eso, reparar algo que históricamente ha estado mal, ¿no?
Entonces, claro. yo creo que deberíamos discutirlo, ver cómo, ¿no?, esto podría repararse y podría hacerse de este un país un poquito, no un poquito, un país más justo y mejor, ¿no? Mira, y eso que es un proceso tan complejo el reconocerse como víctima, ¿no? Porque Sí, tanto tiempo nos dicen que el ser víctima es culpa ser resentido, sí, ¿no? sí, De nosotros, que decimos, no, no somos víctimas, pero sí somos víctimas, lo claro, cual no quiere decir que seamos pasivos ante una exacto, situación, ¿no? exacto, Hay décadas de lucha de por organizaciones, de supuesto, personas individualmente, afrodescendientes, indígenas, pero es momento de que alguien tome la posta, es decir, sí. necesitamos que ya esta discusión y esta propuesta pase a otro nivel. ¿Quién tiene que agarrar esa flor, entre comillas? ¿Quién lo hace? ¿Y qué Yo creo hacemos que, para que lo hagan? claro, claro. Yo creo que mucho pasa, digamos, por el Estado, ¿no? Y creo que es conquistado algunos espacios, pero que todavía son mínimos dentro del gran aparato estatal. Y yo creo que para eso necesitamos, digamos, un poco más de incidencia digamos, no, bastante más incidencia, ¿no es cierto? Llegar, creo yo, a todas las esferas del Estado, ¿no? Porque el racismo no es que tenga un solo foco de emisión, digamos, no es que tú vayas al centro y ya, se acabó el asunto, ¿no? Sino que está, digamos, distribuido en todas nuestras instituciones y en la cotidianidad de su funcionamiento en todo el país también, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Yo creo que necesitamos, digamos, tener un peso, un impacto mayor que el que tenemos en el Estado peruano, por ahí. Y luego también, obviamente, en los medios de comunicación, que están en manos privadas, pero que hay que también tener una incidencia ahí, y no la hemos construido todavía, ¿no? O sea, creo que ha habido esfuerzos muy valientes y muy importantes. La campaña que hizo Lundub en contra del negro mama, por favor, fue Sí, súper buena y súper valiente, ¿no es cierto? Ahí estuviste tú y tu hermana Mónica, ¿no? Este, Mónica, pero, claro. pero creo que todavía no, los medios de comunicación no sienten el impacto de una opinión pública que realmente, ¿no es cierto?, los fuerza a cambiar, ¿no? O sea, como te decía, los actores no van a cambiar su estatus, o sea, la manera en que hacen las cosas por sí solos. Las visoras no van a cambiar, digamos, la manera en que, porque han visto que el negocio es rentable, o sea, da risa, ¿no es cierto? ¿Y qué les importa si eso reproduce estereotipos y margina más a la población afroperuana o indígena peruana, ¿no? Entonces, ellos no van a cambiar simplemente porque van a tomar conciencia un día y van a Sí. decir, oh, sí, me estoy dando cuenta. Lo tenemos que un poco forzar, ¿no es cierto? Pero sí, Entonces, sí, sí, y aquí te quería hacer alusión, lo ocurrido con el serenazgo de Magdalena fue uh -huh. motivo de que el cómico Carlos Álvarez hiciera una parodia, Ay, que fuera sí. todavía difundido en Y un medio de homofóbica también, sí. comunicación y homofóbica y además agregó insultos racistas. Sí, sí, Entonces, claro. y se convirtió en viral ante el aplauso de mucha gente. Es decir, nos Sí, sí, indignamos por lo que hizo este señor Aarón Cotrina, pero aplaudimos la parodia a partir de esta situación que además agregó insultos, que además agregó otras sí, formas de discriminación. Entonces, sí, de sí. verdad, nuevamente uno dice, a ver, ¿hay algo que realmente podamos cambiar? Es decir, algo que nos dé luces para decir que esto no puede ser. Tan difícil es entenderlo, Sí, sí. Juan Carlos. Tú como antropólogo también te pido esa Sí. respuesta. Tan difícil Bueno, es entenderlo. primero que nada, un comentario que respecto a esta parodia, ¿no es cierto? Yo creo que el humor puede ser tremendamente corrosivo frente a la injusticia, ¿no? El humor puede ser una herramienta más bien en contra, ¿no es cierto?, de los estereotipos. Yo creo que uno sí puede parodiar burlándose, ¿no es Así cierto?, es, de alguien que dice una idiotez, ¿no es cierto?, o de alguien que se cree superior a los demás, ¿no? Entonces, yo creo que el humor podría ser más bien un arma de transformación, pero así sin es, embargo, totalmente de acuerdo. en nuestro humor, ¿no es cierto?, normalmente reforzamos, ¿no es cierto?, aquello que margina, que estereotipa, ¿no es cierto?, que daña, que agrede, ¿no? Entonces nos burlamos de alguien por su apariencia física, nos burlamos de alguien ¿no?, por cosas que no deberían ser motivo de burla, ¿no es cierto?, su orientación sexual o lo que fuera, ¿no?
lo primero, ¿no? Entonces, ¿cómo transformamos nuestro humor? ¿No es cierto? Primero creo que debemos presionar, ¿no es cierto?, a Carlos Álvarez, digamos, a la gente que está metida en el negocio de reproducir los estereotipos, ¿no? Presionarlos, porque por sí solos no van a cambiar. Ya creen tener la fórmula, ¿no? Pero luego tenemos que transformar también al público, ¿no? A ese público que de alguna manera, digamos, no protesta, ¿no es cierto? O se ríe, le parece gracioso que aparezca, digamos, esta reproducción de estereotipos, ¿no? Yo creo que ambas cosas se tienen que hacer, ¿no? O sea, incidencia en medios, ¿no es cierto? Pero por otro lado, ir transformando mentalidades para que esto ya no nos dé risa. Realmente es ofensivo. ¿Por qué no ríe? ¿Por qué la gente se ríe? O sea, de verdad, eso creo que es un problema que tenemos que solucionar, ¿no? Muy bien, Juan Carlos, la verdad ha sido muy interesante poder compartir contigo. Tenemos varios comentarios. Eliana Cano, una amiga Sí, seguramente Eliana. Sí, que sí, sí. está Claro. comentando, un saludo para ella también. Y a los que nos han Sí, estado saludos, Eliana. comentando sobre este tema, que es tan importante. Quisiera, Juan Carlos, que aproximáramos por lo menos 3 acciones concretas que deberíamos empezar a hacer. Sé Mm. que es muy Mira, complejo porque hay sí, muchas cosas, pero acciones concretas que deberíamos hacer y quién lo debería hacer ok. para decir estamos empezando a esta transformación social Ok. que necesitamos para eliminar el racismo. Yo creo, son tres nada más, ¿no es cierto? Bueno, Yo creo pongámosle que, 4 5, 4 5, 4 sí, 5. como te decía, yo creo que parte del asunto está en cómo se enseña historia. Yo creo que los chicos en el colegio deben aprender, ¿no es cierto?, los aportes de los afroperuanos, de lo indígena en el Perú, ¿no es cierto? Pero también deben aprender los procesos injustos que han formado esta nación, ¿no? Y que han mantenido a indígenas, afroperuanos en situación de desventaja social, ¿no? Entonces, yo creo que la historia tiene que visibilizar eso en vez de encubrirlo con estas ideas de que somos un país maravilloso donde todos somos felices y que el que no tiene inga tiene de mandinga y todos son mestizos y ya, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que cambiar la manera en que escribimos historia, enseñamos historia y un poco dar agencia, ¿no es cierto? También para que las personas, digamos, sepan cómo ellas han sido parte de la historia también, sus familias, no, digamos, no como simples observadores de lo que hacen los grandes hombres, ¿no es cierto?, sino también recuperar la cotidianidad de la historia que está en la sabiduría de las madres, ¿no es cierto?, en la resistencia y la resiliencia de nuestros pueblos también para subsistir, ¿no? Porque a veces subsistir es muy heroico, ¿no? Entonces, esos actos de heroicidad cotidiana, ¿no es cierto?, en quienes han vivido con desventajas, yo creo que es algo que debemos resaltar, ¿no? Entonces, ¿no? Yo creo que presionar reparaciones. Yo creo que debemos sentarnos a discutir cómo reparamos, ¿no es cierto? O sea, cuando uno hace un daño, no sé, lo que tiene que hacer es no solamente decir como la congresista que dice, si he ofendido a alguien, ¿no es cierto? Retiro mi Sí. palabra, ¿no? O sea, lo que uno tiene que decir es, bueno, di a alguien, esto pasó, la historia del Perú digo, sido injusta con seres humanos, con peruanos, ¿no es cierto? Bueno, lo siguiente que uno tiene que hacer es, bueno, ¿cómo enmiendo, ¿no es cierto?, el daño que he hecho? Entonces, si históricamente hay un daño, ¿cómo reparamos ese daño? No tengo la fórmula, te soy sincero, de cómo parar, pero yo creo que debemos sentarnos a pensar, bueno, ¿qué hacemos, no? En políticas de reparación, ¿no? Ahí van, ¿no? Y creo que los medios de comunicación, porque de verdad creo que tienen un poder muy grande de diseminación, ¿no es cierto?, de imágenes, son muy potentes, ¿no? A ti te pueden decir en Perú, ay, que todos somos iguales en tu clase de cívica, pero tú prendes la televisión y ves el prestigio de quienes acceden a conducir programas, no quienes tienen voz y quienes no lo tienen. Y ahí te das cuenta que la igualdad, pues, digamos, está en el papel, ¿no es cierto? Y no está en la realidad, ¿no? Entonces, parece que de tanto ser bombardeados con estas imágenes, las naturalizamos y nos parece que así será, así es, punto, ¿no? Entonces, yo creo que luchar en contra de estas imágenes en la publicidad, en los programas de televisión, en los programas cómicos de los que hemos hablado, es fundamental,
¿no? Porque creo que por ahí se transmite de manera muy sutil la ideología racista, ¿no? Así es. Te dije 3, fíjate. Muchas gracias Juan Carlos, ha sido un gusto poder compartir contigo, gracias a quienes nos han estado siguiendo en esta transmisión y esperemos que realmente podamos lograr estos cambios estructurales ante un racismo estructural que nos invade, nos duele, que ha significado y significa la exclusión de pueblos históricamente discriminados, afrodescendientes, indígenas, ¿no? Creo que es importante que cada quien se haga cargo de su racismo, ¿no? Que si están teniendo prácticas racistas, las reconozcan, pidan disculpas, acepten la sanción que haya que dar, reparen, ¿no? Y se conviertan en verdaderos aliados en la lucha contra el racismo, porque como lo dijo en su momento la gran Angela Davis, no es suficiente no ser racista, hay que ser antirracista. Y por ese motivo también te hemos invitado, porque sabemos que eres un aliado antirracista. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nosotras. Y gracias aquí por cerrar con Angela Davis también. Sí. Muchas gracias. Bueno, hemos compartido esta reflexión con Juan Carlos Cayirgo, es un honor para mí, un gusto, y gracias a ustedes por seguirnos aquí en Voces de Libertad en La Mula. Gracias a La Mula, gracias a todos, todas, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias.